¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Postdata de Libros. Yo soy Vivi y en esta ocasión no le vamos a tener ningún respeto a los clásicos. Quiero empezar una sección en donde me gustaría hablarles sobre algunos clásicos, es decir, estos libros que han persistido durante tanto tiempo y se siguen hablando de ellos. ¿Por qué se sigue hablando de esos libros? ¿O por qué han resistido el paso de los años estas historias que nos han dejado a lo mejor perplejos algunos, o nos han dejado sin palabras o con sentimientos encontrados, o etcétera, o incluso también historias que podemos llegar a pensar que no nos hacen sentir absolutamente nada? Bueno, pues en esta ocasión el primer clásico que voy a empezar en esta sección va a ser nada más y nada menos que Frankenstein. Bueno, pues este libro yo ya se los había enseñado en un video que hice de mis clásicos ilustrados, que por aquí se los dejo para que si no lo han visto vayan a verlos. Hice 2 videos en esa ocasión. Frankenstein definitivamente se ha convertido en uno de mis libros favoritos, no solo de clásicos, sino también en cuanto a la historia. Yo llegué a este libro porque pues me llamaba la atención conocer la historia de Frankenstein. Hemos sido bombardeados con películas, miniseries, incluso también caricaturas, etcétera, en las que se habla de este monstruo terrible con unos tornillos que incluso lo ponen verde, con una cabeza muy grande, o que es muy alto. Entonces, hemos crecido con esta idea de que Frankenstein es el monstruo, cuando realmente, y no es spoiler, Frankenstein es el científico que crea al monstruo. Entonces el personaje de Víctor Frankenstein realmente ha sido desvirtuado por toda esta mercadotecnia que les digo, y se ha enfocado más a nombrar al monstruo como si él fuera Frankenstein, y no hay nada más lejano de la realidad. Antes de empezar a hablar de qué se trata la historia de Frankenstein o el moderno Prometeo, que así es realmente como la tituló su autora Mary Shelley, o mejor dicho, Mary Godwin Shelley. Godwin, porque así se apellidaba su padre, y Shelley lo obtuvo al casarse con Percy Shelley. En esa época era un prominente poeta y que era reconocido por su talento aún siendo muy joven. Cuando yo leí Frankenstein, me llamó muchísimo la atención la vida de la autora, siendo una de las primeras reconocidas autoras mujer de la época. Estamos hablando siglo XIX. Mary Shelley, que así la voy a llamar, Mary Shelley fue hija de 2 autores muy importantes de la época. Godwin, que era su padre, y su madre, Mary Wollstonecraft. Bueno, pues a lo mejor no te suena para nada este nombre, pero déjame decirte que Mary Wollstonecraft fue una de las pioneras de hablar de feminismo. Fue una mujer que realmente luchó por los derechos de una mujer, y ella escribía principalmente sobre los derechos que debe de tener una mujer, que no debe de estar ligada a un hombre. Es decir, una mujer soltera, ¿cómo podría sobrevivir en esa época? Anteriormente, estamos hablando siglo XVIII, más o menos, el siglo XVIII, bueno, pues la mujer tenía que estar casada para poder sobrevivir decentemente, podríamos decir. Si no estabas casada, no tenías un marido, no tenías descendencia, no tenías quizá un porvenir, etc.,
Entonces, los trabajos que se designaban a las mujeres que no estaban casadas demeritaban mucho la capacidad de la mujer. Y escribió un libro que se llamó La Vindicación de la Mujer. Resulta que Mary Wollstonecraft prácticamente muere dando a luz a su única hija, que sería Mary Shelley, porque la atención durante el parto pues no fue la adecuada y fallece pocos días después de dar a luz. Entonces, realmente Mary Shelley nunca tuvo un lado materno, sino más bien la sombra de su madre, famosa por lo que ella escribía y su forma de pensar, tan diferente en esa época, tan marcada hacia lo que eran los principios del feminismo, que pues sí cargó sobre sus hombros, y ella lo refleja también en muchas de sus obras, ideas, ¿no? Este peso que le creó la fama de sus propios padres, en particular el de su madre. Entonces yo me empiezo a interesar en todo esto y entonces yo empiezo a buscar un poco de información sobre estas dos mujeres y encontré esta maravilla de biografía dual que nos va a hablar sobre la madre, que es Mary Wollstonecraft, y la hija Mary Shelley. Yo este libro lo leí después de haber leído Frankenstein. Estoy fascinada con lo que es la historia de ambas mujeres porque realmente luchan por lo que ellas creen que es verdadero. Tanto la madre como la hija dejaron huella en lo que es la literatura universal, hablando su madre de lo que serían los derechos de las mujeres y en cambio su hija hablando sobre la libertad. ¿Qué tiene que ver Frankenstein con la libertad? Me van a decir ustedes. Bueno, pues la historia de Frankenstein es una historia llena de sentimientos, llena de ideas de libertad, que precisamente es el monstruo el que carga todos estos sentimientos. Así es como llaman en la novela al ser siniestro, diabólico, si lo quieren decir, monstruo, no tiene un nombre en específico. Su creador, que fue Victor Frankenstein, es quien le da vida a través de un sueño que tiene él de crear vida después de la muerte a través de restos humanos. Look, it's moving. It's alive. It's alive. It's moving. It's alive. Entonces esta idea se le empieza a meter a la cabeza de una manera que lo atormenta día y noche hasta lograr su objetivo. Entonces Victor Frankenstein le da vida al monstruo y posteriormente se arrepiente de haberlo creado. Eso es muy importante porque creo que durante toda la novela el sentimiento de rechazo que tiene el monstruo es lo que nos hace compadecernos de él. Todo el mundo lo rechaza por su exterior, por cómo es exteriormente. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con personas que quizá nos rechazan porque somos bajitos, porque somos gorditos, porque somos diferentes? Y en la novela se trata muchísimo de eso. No necesitamos ser monstruos ni ser adefesios físicamente para que nos rechacen por alguna diferencia que tengamos con las personas. Entonces, eso lo toca muy bien Mary Shelley en esta obra, donde realmente se refleja que el verdadero monstruo es aquel que rechaza a los demás. Este video quise también que hablara un poquito más de la historia que ya es muy conocida de Frankenstein y quise nombrarla como Sin respeto a los clásicos para quitarnos ese tabú de que debemos de tenerles quizá demasiado respeto o miedo incluso ay, es que fue una historia que fue escrita en el siglo XIX, me va a aburrir su forma de escribir, cuando realmente son libros que han persistido a lo largo del tiempo por una razón o varias, ¿no? Pero yo creo que la que recalco mucho en este libro va a ser
que el tema principal, que es el que les estoy comentando, es un tema que sigue persistente hasta nuestros días. Libertad, soledad, rechazo. Todas las sociedades están inmersas en señalar, en decir, criticar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo normal en la vida, cuando realmente lo normal es lo que nosotros nos sentamos bien con nosotros mismos. Entonces yo creo que eso Mary Shelley lo logró plasmar de una manera muy particular en su libro. Yo les recomiendo a quienes les está interesando el tema, el libro de la biografía dual de madre e hija es excelente para poder inmiscuirse, además de la vida de ellas dos, su forma de pensar, tanto de ellas como también lo que se pensaba en esa época, que les digo, siglo XVIII, siglo XIX, el de la hija, y cómo lograron cambiar al mundo, de cierta manera, a través de sus líneas. Definitivamente es un libro que yo volvería a leer. Por otra parte, y para terminar un poquito con este video, les hago la invitación a que se acerquen a los clásicos de la literatura universal, no les tengan miedo, no les tengan tanto respeto. Lo que sí es muy recomendable es que tengamos ediciones que evidentemente nos ayuden a comprender, nos hagan muchísimo más cercanas las historias. Yo les comentaba en mis videos anteriores que eso nos va a ayudar mucho, tener ediciones nos ayuden a comprender mejor la historia. Finalmente quiero dejar una reflexión de por qué Mary Shelley llamó de esta manera y cómo se le ocurrió la historia de Frankenstein. Bueno, primero ella participó como en una especie de concurso de juego entre varios autores, entre ellos estaba su esposo, Percy Shelley, estaba Lord Byron, que también es otro poeta muy famoso de la época, y estaba ella, quien realmente no era famosa, no había empezado a escribir nada. Entonces empezaron con esta idea de hacer el mejor cuento de suspenso o de terror, ¿no? La mejor historia de terror. Y ella fue ahí donde se le ocurrió esta idea, que a través de la electricidad un científico da vida a restos de cuerpos humanos para generar a este monstruo, a este adefesio. Y pues realmente les dejó intrigado. Y es ahí donde ella empieza a escribir sobre la historia que posteriormente se hace una de las más conocidas. Ella escribió otras novelas igual, pero la más conocida fue la de Frankenstein o el moderno Prometeo. Les voy a leer un fragmento de lo que viene aquí en el libro referente a por qué lo nombró de esa manera. Después de la mudanza, durante unas semanas, Shelley se volcó en terminar Prometeo liberado. Su Prometeo era un héroe que se enfrentaba a los dioses para robar el fuego y dárselo a la humanidad, que así podría progresar, mejorar y en última instancia trascender su condición animal. En este sentido, la obra entraba en contradicción directa con el Frankenstein de Mary, que lo había subtitulado El moderno Prometeo. Para Mary, Prometeo, es decir, Frankenstein, era un antihéroe. Su búsqueda del conocimiento era un desastre y su ambición desembocaba en muerte. Pesimismo contra optimismo. Desesperación contra esperanza. Mary contra Shelley. Este es un fragmento que nos viene en esta bibliografía que les estoy comentando, porque en este momento de la vida que Mary hace, o más bien empieza a crear la historia de Frankenstein, tenía muchos conflictos personales con su esposo. Acababan de perder a su hijo. Ella perdió a varios hijos, tanto embarazada, tuvo abortos. Posteriormente su niño, me parece que tenía como 3 años cuando muere. Entonces, todos estos conflictos que tienen como pareja les perjudican
complicaron muchísimo al momento de incluso querer pues separarse, aunque el amor que tenían y los lazos que los unían eran muy fuertes. Sin embargo, las diferencias empezaron a pesarles bastante porque vivían los duelos de diferente manera. Entonces, Mary muy apesadumbrada, muy pesimista, y el otro irradiaba quizá en el optimismo, etc. Entonces, todos esos contrastes de caracteres entre ambos, pues los llevaron a dar unos choques muy fuertes. Entonces, eso la llevó a ella a querer escribir completamente diferente a lo que su esposo estaba escribiendo. Mientras él escribía el Prometeo liberado, que era un héroe, dice el libro, ella escribía un antihéroe llamado Frankenstein, es decir, Víctor Frankenstein. Lo que le había hecho Víctor Frankenstein a su creación, destruirlo, rechazarlo, no darle amor. Todo eso era reflejo de lo que ella estaba viviendo en este momento. Los dejo con esa anotación, espero que les haya gustado. Esperamos que continuemos con esta sesión, a ver qué otro clásico les traigo la próxima vez. Algo que no sepan de esos clásicos nos vamos a poner a investigar. Les dejo mis redes sociales, suscríbanse a mi canal, compartan y nos vemos la próxima semana. Adiós.